Buenas tardes. Vamos a comenzar la tercera sesión de esta actividad formativa transversal de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid. Mientras se va conectando parte del público asistente, vamos a resituar el punto en el que nos encontrábamos. Yo soy Miguel y me encargaré de la sesión de hoy, que conecta con lo que vimos en la primera sesión del curso hace 14 días. Sabéis también que la segunda sesión se encargó la profesora Irene del Brío el pasado lunes y que ella también retomará junto a Maricruz Sánchez la última sesión síncrona, que está programada para el próximo lunes, que es el día 25 de mayo. Con eso se completarán las 4 sesiones síncronas, que suponen 16 horas de formación, y que a su vez esas 16 horas de formación en la modalidad síncrona a través del campus virtual se completan a su vez con otras 9 horas de trabajo autónomo por nuestra parte, a partir de las tareas que os vamos proponiendo durante las sesiones síncronas, también para que desarrolléis un poco más y que tengáis algún tiempo para profundizar en esas tareas. En la sesión de hoy se la vamos a dedicar a conocer una herramienta informática para el análisis cualitativo de datos, que es el programa Atlas TI. Hay aquí algunas de las personas que asisten a esta actividad formativa ya han también cursado algunas sesiones sobre Atlas TI, por lo tanto verán que muchos de los contenidos son similares a los que ya conocen con anterioridad. En cualquier caso, pues sí que esas personas que tienen más experiencia pues nos pueden ayudar también planteando preguntas y formulando consejos a partir de su experiencia como usuarias y usuarios del programa. Antes de comenzar, sí que abrimos un turno de intervenciones por si alguien desea plantear alguna duda o alguna cuestión relevante acerca de las dos últimas sesiones, acerca de lo que llevamos de la actividad formativa. Podéis tanto abrir los micrófonos si queréis plantear alguna pregunta o intervenir a viva voz, o tenéis también la opción del chat del foro, en el que podéis escribir en todo momento y podemos ir recogiendo vuestras intervenciones y dándoles respuesta. Si no tenemos dudas ni comentarios, nos ponemos en marcha ya con la sesión de hoy. Para la sesión de hoy es importante que hayáis descargado el programa Atlas TI. A través del campus virtual os he enviado unas instrucciones muy sencillas para que descarguéis el programa. Básicamente, en lo que consiste es que tenéis que generar un perfil de usuario dentro de la plataforma de Atlas TI. Ese usuario tiene que construirse a partir de vuestro correo institucional, es decir, el correo que finaliza en uva.es. Si tenéis alguna cuenta como profesorado, serán vuestros nombre y apellidos @uva.es. Y como estudiantes de programas de doctorado, todos tendréis alguna cuenta que sea estudiantes.uva.es. A partir de crear ese perfil, lo siguiente que tenéis que hacer es acceder al enlace que os he facilitado en las instrucciones, y desde ahí podéis descargar el programa en todas las máquinas que deseéis. Es decir, no hay ningún límite, podéis descargarlo tanto en la versión para Windows PC como para la versión para Apple Mac, o también para la versión web. Es decir, podéis descargar esas relaciones y podéis tenerlas en diferentes equipos. Veremos más adelante pues cómo se pueden compartir los proyectos, o también intercambiar, enviar de manera a través de correo electrónico, subir a espacios de almacenamiento compartido en la nube. Por lo tanto, sí que es conveniente que hayáis completado la instalación del programa. En cualquier caso, la sesión de hoy es especialmente compleja en el punto de vista más logístico y operativo, porque yo voy a estar explicando el funcionamiento del programa. Eso lo vais a ver en vuestras pantallas, porque yo compartiré el contenido de mi pantalla y vosotros podréis acceder a esa visualización, pero la idea es que al mismo tiempo trabajéis en vuestros propios equipos. Entonces, aquí
probablemente sea difícil que podáis simultanear ambas cuestiones. Es decir, si estáis viendo lo que yo planteo en vuestra pantalla, a través de la mía, pues va a ser difícil que llevéis a la práctica las cuestiones que os voy planteando. Entonces, bueno, lo ideal pues, sería trabajar con dobles pantallas o demás, pero se puede hacer también un seguimiento de la sesión a través de lo que aparece a través de lo que emitimos y después tendréis tiempo de refrescarlo. En este sentido, en todo momento voy a hacer referencia a la tarea que tenéis que realizar como prueba de que habéis seguido las sesiones síncronas y de que habéis completado con éxito el periodo formativo. Entonces, vamos a encontrarnos con esas cuestiones y sí que es especialmente importante que si os perdéis, que es bastante probable que en algún momento o yo vaya demasiado deprisa o simplemente desconectéis de alguna de las instrucciones, bueno, pues en esos casos es mejor que detengáis el curso de la sesión para que intentemos completarla, intentemos llegar al punto final de la sesión la mayor cantidad de gente posible. En cualquier caso, la sesión está siendo grabada y podéis regresar a, a su contenido en un momento posterior. Si hay algo que no recordáis o que necesitáis revisar, pues tenéis ese acceso a través del campus virtual que se publica de manera automática. Por lo tanto, mañana mismo yo creo que ya tendréis acceso a la grabación de la sesión y me consta que algunas de las personas que estáis aquí, pues sí que habéis ya revisado el contenido de la primera y de la segunda sesión de la actividad formal. Por lo tanto, voy a compartir el contenido de la pantalla para que a partir de aquí trabajar por una parte con la presentación y por otra con el campus virtual y también en su momento con el programa. Si os fijáis en el campus virtual ya podéis acceder al contenido de la práctica que se pide como una prueba de que habéis utilizado el programa y de que lo podéis manejar con un nivel básico. Es decir, lo que pretendemos es que accedáis al nivel básico. No vamos a mencionar algunas de las cuestiones de un nivel más avanzado, pero no vamos a tener tiempo de detallarlas. Hay formaciones más específicas sobre el propio programa en el que se abordan más estos contenidos, pero esos cursos, por ejemplo, estamos hablando de unas formaciones que van entre las 12 y 15 horas. Aquí en esta sesión vamos a trabajar entre 3 y 4 horas, por lo tanto la idea es que conozcáis cuál es la estructura general del programa, que empecéis a utilizarlo y que valoréis de qué manera os puede resultar útil en vuestras tesis doctorales. Aquí hay una cuestión que tiene mucho que ver con la practicidad más inmediato, que es que tenéis acceso a licencias completas de uso del programa, algo que pues, puede resultar un factor determinante a la hora de elegir cuáles son las herramientas informáticas con las que deseáis trabajar. Entonces, bueno, pues vamos a avanzar sobre eso y pues las dudas, las preguntas que tengáis acerca de qué se puede o qué no se puede hacer, pues las podéis plantear durante toda la sesión. Hace 2 semanas acabábamos la primera sesión síncrona hablando de las diferentes opciones que estaban a vuestro alcance dentro de aquel término que denominamos los CACDAS, las herramientas informáticas para el análisis cualitativo de datos. Y en esta diapositiva pues veíais una serie de programas informáticos que están dentro de esa etiqueta de CACDAS y os recomendábamos que profundizaseis también a partir del CACDAS Networking Project en la Universidad de Surrey, sur de Londres, en Guildford, pues tenéis bastantes recursos digitales para entender para qué sirven, qué hacen cada uno de estos programas. No es el objetivo de este curso hacer una comparación sistemática de en qué es mejor uno, en qué es peor otro, cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo, cómo funcionan, pero bueno, que sepáis que esa información existe, que hay personas y grupos que trabajan con ese tipo de enfoques
comparativos y creo que prestan una especie de servicio a la comunidad investigadora para que conozcamos qué herramientas están a nuestro alcance. Decíamos también que los programas que mayor difusión tienen en el ámbito académico, sobre todo en el entorno europeo occidental, estadounidense y demás, pues serían los programas Atlas TI y NVivo. Y también pues MaxQDA, Hyper Research. Bueno, hay diferentes, no hay ningún dato objetivable en el que sepamos cuál tiene más licencias instaladas ni cuál tiene mayor volumen de negocio, al menos yo no lo sé. Pero bueno, sí que sabemos que soluciones como estas, como NVivo, como Atlas TI, como MaxQDA, Hyper Research, QDA Miner, son herramientas que están dentro de la literatura científica y podemos encontrar bibliografía que las utiliza de manera sistemática, de manera que nos podemos apoyar en esos trabajos también como un aval, un respaldo a la hora de decidir cuál va a ser nuestra estrategia de análisis dentro de nuestra tesis doctoral en este caso. Por lo tanto, bueno, nos deben sonar algunas de estas herramientas, por lo menos quedarnos con el mensaje de que no es una extravagancia ni es una singularidad el hecho de que haya alguna herramienta, sino que hay un mercado. Hay diferentes desarrolladores de software y muchas de ellas pues tienen más de 30, pues, Atlas TI está llegando casi a los 40 años de desarrollo. Bueno, pues muchos de estos software se pusieron en marcha en los años 80 y 90 del siglo pasado. Por lo tanto, tienen un aval de funcionamiento en el ámbito académico y también en el ámbito comercial, es decir, fuera del entorno universitario. Bueno, pero decíamos que en la sesión de hoy nos vamos a centrar prioritariamente en el programa Atlas TI. El término Atlas hace referencia tanto a uno de los productos de los proyectos Atlas TI, que son las redes, es la representación gráfica de lo que vamos investigando, de lo que vamos analizando, y también una lógica interna acerca de cómo funciona el programa. Es decir, porque el programa lo que crea son coordenadas en donde están los documentos sobre los que trabajamos y de esa manera puede procesar la información de una manera más ágil, más rápida y con un mayor volumen de información. Entonces, esa referencia a los atlas como mapas están presentes tanto en la lógica externa como en la interna del programa. Y el nombre oficial del programa es atlas.ti. Ese TI viene de interpretación de textos, de text interpretation. Y ahí vemos que bajo el término texto, en el momento inicial, cuando se trabajaba en los años finales de los años 80 y sobre todo años 90, se pensaba en texto escrito, pensaba principalmente en transcripciones, en documentos escritos. Esto, a raíz también del desarrollo tecnológico, ha ido cambiándose, ha ido ampliándose y hemos incorporado diferentes tipos de textos, de documentos. Entonces, pues ahora mismo podemos trabajar con el audio, podemos trabajar con la fotografía, podemos trabajar con el vídeo, podemos trabajar con muchos otros elementos. Algunos de ellos, si os acordáis, los mencionábamos en la primera sesión, cuando hacíamos referencia a las conexiones con el software estadístico, con los sistemas de información geográfica, con el análisis de la imagen. Bueno, pues veis que todo ese proceso de integración, estos software, estas soluciones informáticas, lo han ido asimilando, lo han ido incorporando. Entonces, bueno, pues nuestra realidad digital actual es que tenemos diferentes modos, diferentes elementos de diferentes tipos de datos y de archivos, y los programas para el análisis cualitativo de datos han tenido que ir incorporando, desarrollando su código para ensanchar el tipo de archivos, el tipo de documentos que pueden ser objeto de análisis. Por lo tanto, en el momento actual se pueden trabajar con elementos que hace 20 o 30 años no se podía, porque los programas no estaban en ese punto de desarrollo. Pues ahora mismo se puede trabajar con vídeos, se puede trabajar con muchos materiales que pueden ser pertinentes para vuestra investigación. Acordaos, volver a enfatizar esa cuestión, que vuestra tesis doctoral puede también construirse sobre una innovación metodológica. Entonces, pensad si una manera de hacer algo original, de plantear algo que sea innovador, pues puede ser incorporando nuevos materiales a vuestro análisis,
nuevos formatos, presentando los resultados de una manera novedosa, utilizando herramientas informáticas como estas y pensando pues, sobre todo en disciplinas científicas con menos peso del componente informático, pues puede ser algo especialmente valioso en ese caso. Recuerdo que en esta aula compartís espacio gente de diferentes programas de doctorado, algunos de ciencias sociales, otros de ciencias jurídicas, artes y humanidades, y también teníamos a gente de ingenierías, de informática y demás, y eso pues, nos puede ayudar a ver para qué nos puede servir el programa. La versión actual del programa es la número 26, pero esto no es nada especial, sino que desde hace poco tiempo el programa cambia anualmente el número de su versión. Años atrás, lo que hacía el programa era lanzar una versión cada 2, 3 años y supongo que una cuestión de marketing o demás cuestiones, pues lo que hacen desde 2022 prácticamente es actualizar con periodicidad anual. El programa es continuo, avanza en sus actualizaciones, pero cambia el nombre del programa y de hecho, pues si lo habéis descargado recientemente, lo más probable es que aparezca como Atlas TI 26, el icono que tenéis en vuestro. Entonces, Atlas TI es el resultado de una tesis doctoral que se elabora entre finales de los años 80 y principios de los años 90. Thomas Moore es un investigador alemán desarrolló, que es el que desarrolló estas herramientas. Es una tesis que se desarrolla en un instituto politécnico y la tesis en sí lo que planteaba era desarrollar una herramienta informática para quienes trabajaban con la teoría fundamental, la Grounded Theory de la que hablamos en la sesión de hace 2 semanas, en la primera sesión síncrona del curso. Por lo tanto, en su origen es un programa que lo que intenta es desarrollar desde el punto de vista informático, desde el punto de vista técnico, una aplicación práctica para informatizar el trabajo de la teoría fundamentada. Pensar que la teoría fundamentada trabaja con una gran cantidad de información cualitativa toda ella, mucha observación de entornos, contextos, entrevistas, recogida de información, preguntas abiertas y de todo eso, al final generaba un volumen de información muy elevado y lo que comienzan a pensar ya en los años 90 es la posibilidad de que los equipos informáticos faciliten estas tareas. Una de las últimas novedades está aquí en esta pieza, es que el programa Atlas TI pertenece desde hace poco, aquí está el enlace, a Lumivero, que Lumivero es una compañía que ya era la que desarrollaba el software NVivo y como podéis leer en la pantalla, en septiembre de 2024 adquirió Atlas TI como empresa. Entonces, pues, alguna vez os había comentado que había procesos de concentración también en las herramientas informáticas y aquí vemos un movimiento que es extraño, incluso sospechoso, en el sentido de que los dos principales actores en el ámbito de la investigación informatizada del enfoque cualitativo, pues acaban perteneciendo a la misma empresa, es decir, que Lumivero, que desarrollaba NVivo, ha comprado a Atlas TI y ahí tenéis la información de esa decisión. Entonces, cualquiera de estos software o casi todos surgen del ámbito académico y aquellos que son capaces de ganar tracción y de captar interés y tener un público usuario estable, pues acaban siendo objeto de compras, de adquisiciones y demás que no debemos perder de vista. No sabemos hasta qué punto eso es mejor o peor, pero sí que es necesario que seamos conscientes de que hay una propiedad detrás de estas herramientas informáticas. El programa, por lo tanto,
ofrece muchas herramientas para el análisis de texto y nos ofrece diferentes soluciones para procesar esa información. Aquí veis algunas de las características que iremos conociendo en los próximos minutos de la sesión. Bien, decíamos que si habéis completado con éxito la descarga en vuestro escritorio, habrá aparecido un icono de color rojo y blanco que pone Atlas TI 26. Doble clic en él, vamos a abrir el programa y a partir de aquí sí que insistimos en que lo que vamos a ir haciendo es trabajar en paralelo. Yo os iré explicando algunas de las cuestiones. Lo ideal sería que os apoyaseis, que intentaseis desarrollarlas y aplicarlas en vuestros propios proyectos. Esto requiere atención y también pues, supone una dificultad operativa en este caso. En esta diapositiva lo que veis es el lenguaje básico del programa. Estos términos que aparecen ahí son los 8 términos principales los 8 elementos principales del programa Atlas TI. Los proyectos, los documentos, las citas, los códigos, los memos, los vínculos, los grupos y las redes. Entonces, son 8 elementos que vamos a ir conociendo según trabajemos con el programa. Como veis, cuando se abre el programa, os ofrece la posibilidad de actualizar a la última versión disponible. Yo ahora no lo voy a hacer, simplemente porque requiere una descarga y requiere una actualización y es algo de tiempo, pero vosotros lo podéis hacer sin ningún tipo de problema porque tenéis acceso a la versión completa. Entonces, cuando lanzamos el programa, aparece esta pantalla de bienvenida en la que lo que veis en la columna izquierda está el icono, el logotipo de Atlas TI, vuestro nombre de usuario y abajo tenéis la opción de crear un proyecto o de importar un proyecto. En la zona central encontráis la lista de proyectos que están almacenados en vuestro equipo. Después pueden ser amplios en ese caso. Entonces, podemos elegir algunos de los que ya están. Y tenéis algunos recursos de utilidad que bueno, pues podéis curiosear, no tanto en la sesión de hoy, sino fuera de la sesión de hoy, pues podéis encontrar tanto el manual de usuario oficial, que es un texto denso, pero muy detallado de todo lo que se puede hacer con el programa, proyectos que pueden serviros como ejemplo, conocer cómo funciona el programa a partir de proyectos que ya estén desarrollados, tutoriales en vídeo, también pues, herramientas desde la propia web a la espacio de academia que ofrece el propio software. En vuestro caso, lo que vamos a hacer es crear un proyecto. Es que solo hay dos opciones en la columna de la izquierda, crear proyecto, importar proyecto. Si nosotros activamos la opción de importar proyecto, lo que tendremos que hacer es traer un proyecto que nos hayan enviado o que nos hayan facilitado algún tipo de descarga para importarlo. Tanto lo veremos más adelante, lo veremos como exportar nuestro proyecto. En este momento lo que queremos es crear ese proyecto, por lo tanto el programa nos ofrece un cuadro de diálogo para que nosotros creemos este proyecto. Podéis poner el nombre del proyecto y creáis ese espacio. Al crear el proyecto, lo que se va a abrir es la interfaz de inicio, la interfaz de partida del programa, que es donde nos vamos a mover con mayor frecuencia, es decir, donde vamos a desarrollar gran parte de nuestro trabajo.
Aquí tenéis la pantalla principal para comprobar. Y ahí en el chat tenemos. Esta es la pantalla principal del programa Atlas TI. Si os fijáis, tiene la estructura de los diferentes programas del entorno Office, porque yo estoy trabajando con un PC. Entonces, si habéis descargado el programa Atlas TI en un ordenador de sistema operativo Mac, pues veréis que la interfaz es diferente y que os recuerda también a otros programas similares dentro de ese entorno. El problema que tenemos es que no son un espejo, una versión de la otra. Entonces, la versión que tenemos en PC, el lugar en el que están las diferentes funciones y algunas de las lógicas de funcionamiento son diferentes a los lugares y a las lógicas de funcionamiento con las que funciona el programa en la versión para Mac. Esto genera también algunas disfunciones en el seguimiento del curso, sobre todo para los usuarios de Mac. Pues la pantalla que vais a tener como referencia es la mía y es de un sistema operativo de Windows. También existe una versión web que tiene algunos elementos más limitados que las otras versiones, pero se puede utilizar de manera compartida en todo momento. Entonces, decíamos que el programa tiene 8 elementos principales y si os fijáis en esta interfaz, veis que la presencia de esos elementos es bastante fácil de detectar dentro de la pantalla de inicio. Veis que se activa la pestaña de inicio por defecto. Tenéis otras pestañas: buscar y codificar, analizar, importar y exportar, herramientas y ayuda. Durante la mayor parte del tiempo nosotros vamos a estar en la pestaña de inicio, donde nos vamos a desarrollar la mayor parte de nuestro trabajo, y en la sesión de hoy prácticamente la totalidad de nuestro trabajo se va a hacer desde la pestaña de inicio. Decía que si os fijáis, pues aparece proyecto, documentos, citas, códigos, memos, vínculos, grupos y redes. Bueno, pues la pestaña de inicio vais a encontrar aquí documentos, citas, códigos, memos, redes y vínculos. Son seis de esos elementos que tienen un espacio propio en la pestaña de inicio. En la columna de la izquierda podéis apreciar también que está el explorador del proyecto. El explorador del proyecto es un recurso de gran utilidad para localizar cada elemento en el punto en el que se encuentra. Pero aquí veis pues también cómo aparecen los mismos términos que veis en la pestaña de inicio, están en el explorador de proyecto y también están en la zona central del espacio para el análisis, que es el que hemos titulado SDUBA 2026-05. Pues aquí podéis ver la visión general del proyecto, los documentos, los códigos, las citas, los memos, las redes, todos ellos a cero, pues porque todavía no hemos generado ningún tipo de elemento dentro del proyecto en el que nos encontramos. Entonces, el proyecto simplemente es un contenedor, es un espacio en el que vamos a volcar todos los elementos y en el que va a dar cabida a todo el análisis que podamos realizar. Entonces, un proyecto, la idea que tenemos que tener es un gran contenedor. Un contenedor es un espacio en el que podemos desarrollar nuestro estudio, nuestra investigación, y en el que la idea es tener siempre a mano, siempre cerca, los diferentes recursos que podamos necesitar. Por lo tanto, es simplemente ese espacio para la gestión de los proyectos de investigación. Un proyecto, por lo tanto, puede ser vuestra tesis doctoral o puede ser algún estudio concreto que estéis realizando en el marco de vuestra formación predoctoral o en el marco de vuestra formación postdoctoral, en cualquier caso. Entonces, en ese contenedor vamos a ir volcando los diversos elementos. Y eso sí, vamos a tener también algunas funciones que se desarrollan a nivel del proyecto. Es decir, toman como referencia ese proyecto y se hacen operaciones que abarcan o que afectan al conjunto del proyecto.
Por lo tanto, vuestra tesis doctoral puede ser uno de esos proyectos, porque después vamos a ver que podríamos compartimentarla y, por un lado, centrarnos en la revisión de la literatura científica, por otro, en el análisis de determinados materiales y de esa manera ir avanzando en, el- en la ejecución del proyecto. Bien, lo primero que hemos hecho es ponerle nombre a este proyecto, eso ya lo habéis hecho. Lo siguiente que vamos a hacer es introducir un comentario del proyecto. Si os fijáis en esta diapositiva, la palabra comentario no aparece en ningún momento. El motivo es que los comentarios no son elementos autónomos, sino que son elementos que siempre están auxiliando a otro de los elementos. Es decir, vamos a poder tener comentarios de proyecto, comentarios de documentos, comentarios de citas, comentarios de códigos, comentarios de memorandos, comentarios de vínculos, comentarios de grupos, comentarios de redes. Es decir, siempre vamos a poder tener un comentario a partir de un elemento. Entonces, lo que tenemos que pensar como referencia es que esos comentarios son etiquetas informativas que acompañan a cada uno de los elementos. Es igual que tenemos etiquetas informativas para saber la composición de los determinados alimentos o tenemos información sobre qué tejido es el que da forma a una prenda de vestir o sobre el precio de esa prenda de vestir, pues tenemos siempre etiquetas que van anexas, van conectadas a esos elementos. Por lo tanto, en el nivel del proyecto, que sería el contenedor general del estudio, podemos generar un comentario de proyecto. El icono del comentario de proyecto es este rectángulo de color amarillo anaranjado, quiere decir comentario del proyecto. Veis que si lo activo, se abre un cuadro de texto que se llama comentario del proyecto Estuva 2026-05. Esto es un procesador de texto muy sencillito, sin grandes funcionalidades, con recursos para incorporar información explicativa del contenido de ese proyecto. ¿Qué datos nos pueden parecer interesantes o útiles en este espacio? Bueno, aquí podéis pensar desde elementos identificativos, es decir, la tarjeta de presentación, a a una información algo más detallada acerca de cuáles son los objetivos de investigación, la metodología, métodos, técnicas de investigación, poblaciones y muestras, planificación temporal. Bueno, ¿qué tengo que tomar como referente cuando estoy hablando del comentario del proyecto? Bueno, pues es toda aquella información que yo necesito saber para entender de qué va el proyecto. Entonces, bueno, pues hay desde elementos identificativos básicos a cuestiones que van más hacia el núcleo del proyecto en sí, es decir, pues, cuáles son los principales, las decisiones más operativas, más claras que se han ido adoptando, cuáles son las poblaciones, las muestras, de toda esta información es útil en ese espacio. Cuando estamos satisfechos con el contenido del comentario de proyecto, podemos guardarlo en el botón de la izquierda o cerrarlo en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues tenemos un proyecto, título,
y un comentario. Vamos a ver después que esos comentarios se pueden hacer de todos y cada uno de los elementos. Entonces, un comentario siempre va de la mano del elemento, es decir, no tiene autonomía, es dependiente siempre del elemento al que comenta. Por lo tanto, tenemos ahora mismo un proyecto con un nombre y un comentario explicativo. Bien. A efectos docentes, a efectos expositivos dentro de la sesión de hoy, vamos a distinguir dos niveles dentro de los elementos. Estos niveles, tanto el textual como el conceptual, no aparecen en los manuales de Atlas TI ni los vais a encontrar de una manera tan precisa en la bibliografía. Ese nivel textual, ¿por qué se utiliza el término textual? Porque la proximidad respecto al texto que está siendo analizado es muy grande. En ocasiones es directa y en otras hay un pequeño procesamiento teórico de la información. Pero volver al texto original es algo posible, es algo que está dentro de lo técnicamente viable y lo vamos a ver de manera rápida y directa. Por lo tanto, en el nivel textual encontramos 4 elementos: los documentos, las citas, los códigos y los memorandos, anotaciones. Esos 4 elementos son los siguientes que aparecen en la pestaña de inicio. Tenemos comentario del proyecto, pero tenemos aquí documentos, citas, códigos y memorandos. Vais haciendo clic en ellos, como he hecho yo, se abren algunos de ellos y después os explicaré en qué consiste cada uno. El nivel textual, por lo tanto, está muy cerca de los materiales que queremos analizar. Podemos acceder de una manera directa a esos materiales. Pensad nuevamente en la lógica que seguía la teoría fundamentada. La teoría fundamentada decía que no se puede construir una teoría si no es a partir de unos fundamentos sólidos, si no es a partir de unos cimientos sólidos que procedan del análisis de los elementos más pequeños, de cómo funcionan esos elementos más pequeños, para después contribuir a que emerjan las relaciones, que son las relaciones que construyen esa teoría que estamos buscando, una teoría que en ese caso, siguiendo esos pasos, estaría bien fundamentada, sería sólida en ese punto. Por lo tanto, esos elementos del nivel textual son la evidencia de la que disponemos para justificar que la teoría fundamentada, cuando se lleva a la práctica mediante herramientas informáticas, respeta esas conexiones entre los diferentes elementos. ¿Cuál es el primer paso que vamos a dar? Pues es introducir, agregar documentos. Acordaos que os había pedido que, además de descargar el programa, tuvieseis a mano, hubieseis localizado al menos 2 documentos que os interesen, ya que le vais a dedicar la sesión de hoy y después unas horas de trabajo fuera del aula virtual. Pues bueno, lo que sí que queremos es que utilicéis documentos propios. Si esos documentos propios los habéis generado vosotras o vosotros a partir de vuestro trabajo de campo, pues imaginad, hemos hecho entrevistas, tenemos algún grupo de discusión, bueno, si podéis utilizarlo, incorporadlo. Si estáis en un punto en el que todavía no tenéis materiales propios, lo que podéis hacer es utilizar textos científicos, documentación periodística, los textos que trabajen el tema de vuestro interés. Esto es especialmente relevante porque hay mucho estudiantado en este curso que sois del primer curso del programa de doctorado, por lo tanto, no tenéis por qué tener esos materiales, no tenéis por qué tener ya documentos que hayáis generado en vuestro trabajo de campo. Si los tenéis, estupendo, pero si no, no pasa nada. La agregación de documentos, si os fijáis, es la primera opción que aparece en el menú, en la pestaña de inicio, agregar documento. Lo que se hace es abrir un espacio para que busquéis dentro de vuestro equipo. Aquí podéis elegir cualquier material que os interese y que esté dentro de vuestro equipo, dentro de una memoria externa, donde consideréis desde donde podáis llegar con vuestro
equipo en este caso. Entonces podéis elegir dentro de vuestro equipo cualquier tipo de material que os pueda resultar de interés. Tenéis muchos recursos que están en este caso, están en mi ordenador. Aquí tenemos entrevistas, en este caso, que se hicieron en el marco de una tesis doctoral hace ya mucho, mucho tiempo, pero ahí podéis ver una entrevista que se hace a una persona que fue jefa de prensa de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León en un momento dado. Es decir, estamos hablando de una tesis doctoral que investigaba la, la gripe aviar en 2011. O sea que ya ha pasado mucho, mucho tiempo, aunque algunas de las cosas probablemente podrían sonar si las volvemos a leer. Entonces lo que tenéis aquí es un archivo con la transcripción de la entrevista que se hizo en su momento a esta jefa de prensa de una consejería de sanidad de un gobierno autonómico. Entonces veis que es sencillo y que se pueden agregar diferentes materiales. Entonces vamos a agregar documentos y aquí elegimos aquel documento que nos interesa para nuestro trabajo, para nuestro análisis. Veis que teníamos entrevista con una jefa de prensa y en este caso un periodista que trabajaba durante el periodo que se estaba estudiando, trabajaba como periodista en esa consejería de sanidad. Pero bueno, aquí estáis viendo documentos de Word. Si vamos al punto en el que nos encontramos, sería, pues, este documento de Word sería el que hemos solicitado que se incorpore al programa, al proyecto en el que estamos trabajando. Veis que según vamos incorporando nuevos documentos, se abren pestañas en la zona central del programa, justo debajo de los comandos principales. Aquí podemos ver la entrevista 1 y aquí la entrevista 2. Esta imagen que tenéis ahora, esta interfaz, es la más habitual para vuestro trabajo, sobre todo el de codificación. Análisis, primera lectura, codificación abierta. Bueno, pues trabajamos nuevamente en esta vista. Tenemos una zona central con el documento que está siendo objeto de análisis, un margen derecho que ahora mismo aparece en blanco, todavía no hemos realizado ninguna operación, una columna a la izquierda numerada en función de las líneas de los párrafos en los que aparece, es decir, cada vez que hay un salto de línea, veis que aparece un nuevo número. Esto, recordad lo que decíamos hace unos minutos, que lo que hace es permitir la localización, la ubicación, es decir, estamos creando referencias que después nos van a servir para analizar los documentos y para buscarlos y recuperarlos de una manera rápida, de una manera ágil. Cuando los archivos son de texto, archivos que hagan extensiones como .docx o .rtf, bueno, pues archivos de sistemas operativos parecidos a Word, esos documentos pueden ser editados dentro del propio programa Atlas TI. Cabe destacar que no es lo habitual ni es lo más recomendable, porque en principio Atlas TI no es un programa para editar documentos, sino que es un programa para analizar esos documentos. Entonces, la opción de editar un documento, en realidad podemos estar modificando el contenido que habíamos recogido en otros, siguiendo una serie de pautas. Pero bueno, imaginaos que por lo que sea consideramos que hay que editar algo de este elemento, pues bueno, veis que hay dos pestañas, pues una de ellas, la entrevista número 2, vemos que en la zona inferior están desvanecidas varias opciones, pero sí que tenéis una que se llama
editar. Cuando le dais a editar, aparece un nuevo cinturón de opciones y aquí pues nosotros podemos editar el texto como mejor consideremos. Cuando estemos satisfechos con el formato, podemos cerrar esa edición y quedaría guardado. Aquí es importante que entendáis que trabajamos en dos planos diferentes. Es decir, el documento sigue estando exactamente igual que antes. Lo podéis ver, pero el documento que hemos agregado continúa con el formato que veíais antes. En cambio, aquí he cambiado el título y el subtítulo, los he modificado simplemente de una manera estética, es decir, no afectan a nada más. Pero lo que tenéis que entender es que el documento original, el archivo original, sigue estando en la misma carpeta y nadie lo ha tocado. Y lo que hemos hecho es que el programa Atlas TI ha dicho, en este proyecto, el documento 2 es el archivo que está situado en ese espacio. Y además, a partir de la imagen original, a partir de lo que aparece en ese espacio, vamos a ir introduciendo estos cambios, estas modificaciones de edición que se activarán de manera automática. Pues esa idea la tenemos que tener clara en este punto. A veces los motivos para editar tienen que ver con faltas de ortografía, con elementos que no queremos destacar en el análisis y por lo tanto pues los excluimos o los silenciamos del modo que mejor consideremos. Bien, entonces, en la zona central tenemos el texto, en la zona derecha vamos a ir realizando operaciones y van apareciendo más y más elementos en ese espacio. El explorador del proyecto que está en la columna izquierda lo podéis, aparece por defecto, pero ahí lo que veis es que según vamos introduciendo elementos, el explorador lo recoge y nos permite acceder a ellos de manera directa. Si nosotros hacemos doble clic sobre cualquiera de ellos, aparecen en ese punto. Si no queremos tener el explorador, veis que en la parte superior derecha, con el explorador del proyecto, tenéis la opción de cerrarlo. Si lo queremos volver a ver, en la opción del navegador, vuelve a aparecer. Entonces, bueno, de cómo queréis tener la pantalla en vuestro equipo. Bien, tenemos que entender que el programa funciona con una lógica repetitiva. Entonces vamos a intentar entender esa lógica y después vamos a ver cómo en casi todos los elementos se repite de manera recurrente esa forma de comprender y de organizar la información. En el nivel textual, los primeros elementos son los documentos. A veces escucharéis hablar de documentos primarios, sobre todo en los manuales más antiguos. En algunos de los vídeos se habla de primary docs. Son los documentos primarios, son aquellos que sirven como punto de partida para el análisis. Entonces, esos documentos son los datos en brutos. Pueden ser de texto, de imagen, de sonido, de vídeo. Es decir, no hay un límite en cuanto al tipo de archivo que puede incorporarse a un proyecto, pero en ocasiones hay dificultades técnicas operativas, entonces conviene comprobar, por ejemplo, pues que los vídeos, el formato de vídeo que estamos utilizando no genera ningún tipo de problema. Esto ha sido un caballo de batalla importante en los programas y en los últimos años se ha mejorado bastante. Queda todavía por hacer en esta línea, pero sí que tenéis esa, esa mayor facilidad para incorporar estos elementos. Cuando lo que queremos es incorporar documentos de cualquier otro tipo, pues simplemente tenemos que seleccionar aquellos que nos parezcan más interesantes. Yo aquí he seleccionado
Este es un documento. Hecho dos veces me ha parecido. Son fotografías. Puedes ampliar o minimizar en la zona inferior derecha. Veis que tenemos herramienta para aproximar o para alejar esa información. Pues veis que las imágenes siguen un poco el mismo patrón. En la zona central aparece el contenido, la imagen, en la zona derecha aparecerán las codificaciones que vayamos realizando. Según vamos incorporando información, el explorador aumenta y lo que vamos a tener en la pestaña de inicio es acceso a lo que se conoce como los administradores. Los administradores son los espacios en los que gestionamos todo lo que afecta a un determinado tipo de elemento del programa. Entonces, veremos que hay un administrador de documentos, un administrador de citas, un administrador de códigos, un administrador de memos, otro de redes y otro de vínculos. Si abrimos el administrador de documentos, lo que veis aquí es la información acerca de los, en este caso, 5 elementos que hemos agregado como documentos. ¿Os habéis fijado? Por error, he subido 2 veces el mismo documento. Aquí veis que el D4, el documento D4 y el documento D5 son el mismo documento, por lo tanto nosotros podemos borrarlo, tanto suprimiendo desde aquí como en el botón derecho, es la opción de eliminar, o también lo tenéis aquí en el icono correspondiente. Desde aquí quedaría eliminar. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia en el procedimiento cuando se trata de documentos de texto o fotográfico. Tampoco sucede nada si esos documentos son audiovisuales, es decir, son de vídeos. Pues aquí podemos elegir cualquier vídeo. Y esta sería la imagen que tendríamos como veríamos un vídeo. Ahora mismo no podéis oír el audio porque no está conectado el audio de mi sistema informático, pero yo en mis auriculares sí que puedo escuchar el contenido de este vídeo. Y nosotros aquí podemos centrarnos en diferentes elementos para ir viendo el punto en el que nos queremos situar. Tenéis aquí también las marcas de tiempo para situarse en aquel punto en el que. Y desde aquí pues, nos podemos desplazar unos segundos hacia adelante para movernos en este espacio. Según incorporamos un nuevo documento, os fijáis que aquí se ha generado el documento 6. Y si vamos al administrador de documentos, veis que de manera automática aparece también el documento 6. En este caso, pues de dónde viene cuál es el nombre del archivo, que os dice que este vídeo, y esa información queda ahí. También a veces surge esta pregunta. Yo borré en su momento el documento 5, entonces el programa lo que tiene es un registro secuencial. Según vamos introduciendo nuevos elementos, se les asigna una ID, en este caso de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, secuencial. Entonces, si nosotros en algún momento borramos el documento 5, el siguiente que entra es el 6. Si nosotros queremos cambiar eso, porque tenemos la necesidad de que haya una secuencia continua de números, pues tenemos que seleccionar cualquiera de estos elementos y ver en el menú de herramientas tenéis renumerar los documentos. Pues desde aquí nos situamos y veis que lo único que ha cambiado es que el documento 6 ha pasado a ser el documento 5. Bien, pues lo mismo si queremos agregar
documentos en PDF. Pues podemos ir a cualquier documento y agregar en el formato en el que se encuentre este espacio. Aquí tenéis un texto científico sobre cuestiones relacionadas con la comunicación medioambiental. Veis que dependiendo del tipo de archivo, tenemos diferentes interfaces, pero todas ellas comparten una misma lógica. Creo que había algún comentario en el chat. En las transcripciones, pregunta Javier si la transcripción de un vídeo la hace el programa automáticamente. La respuesta es que el programa ahora mismo está en condiciones de generar esas transcripciones, pero no lo hace de una manera ilimitada. Es decir, hay un cupo de transcripciones que se pueden utilizar. Y pues necesitamos una serie de códigos. Esos códigos normalmente los tiene la persona o el servicio que administra las licencias. Es decir, nosotros tendríamos que pedir permiso al stick para utilizar algunos de los tokens, de las opciones que tenemos para transcribir. Si os acordáis, hablábamos de diferentes herramientas para la transcripción. Cuando veíamos el listado de software, había varios que se destinaban a la transcripción. Estos cuatro primeros que aparecen en la pantalla, Transana, Transcriber, F4 y HyperTranscribe, son soluciones informáticas para la transcripción de textos. No transcripción automática, es decir, no es reconocimiento de voz ni cuestiones automatizadas, sino que van en la línea de facilitar la transcripción pues, a través de producción formada, de gestión de ese estilo. Hay algunas herramientas más, ahora mismo no tengo apuntado en algún lugar, que van en la línea de facilitar la transcripción automática de los documentos. Sabéis que los teléfonos móviles pues ahora ya transcriben de manera automática, entonces hay varios recursos que van en esa línea. Ahora mismo os podría pasar alguna solución, algún nombre de programas que facilitan ese tipo de recursos. Creo que algunos era Riverside o Transcript AI Summary Class. Es decir, hay varias herramientas que van en esa línea. Pregunta María Dolores cómo se pueden reorganizar los números de los programas, de los documentos. Bueno, pues lo podéis hacer desde en el administrador de documentos, seleccionáis alguno de esos documentos y en herramientas podéis renumerar esos elementos. Os digo que a priori no tiene una importancia excesiva el hecho de que sintamos la necesidad de que todos los documentos tienen que ir siguiendo una secuencia ordenada. En realidad es simplemente una etiqueta que utiliza el programa y que podéis aplicar con el criterio que queráis. ¿Ves? Aquí estoy marcando el número de partida y a partir de ahí van ordenando secuencialmente. Pero ya os digo que a efectos prácticos no tiene mayor importancia que en un documento sea el 1 o el 7, a no ser que tenga un sentido dentro de vuestro trabajo. Con el botón derecho siempre vais a tener opciones, muchas opciones de lo que se puede hacer con ese elemento en concreto. Esto en el caso de Mac no funciona exactamente con ese botón derecho, entonces hay que encontrar dónde están algunas de estas opciones en los menús contextuales. Pero en Windows sí que tenéis en ese botón derecho, pues aquí tengo seleccionado uno de los documentos y yo aquí puedo abrirlo, generar algún tipo de vínculos, editar el comentario, crear grupos, activar filtros, analizar ese documento, copiarlo, duplicarlo, renombrarlo. Aquí, en lugar de entrevista dev, quiero que sea solo entrevista Teresa Zurro y lo renombro de esta manera. Aquí, entrevista definitiva.
lo hago de este modo. Y nosotros podemos ir gestionando los nombres, recordando algo importante, que es que los nombres no los estamos cambiando solo dentro del programa Atlas TI, es decir, estamos modificando la etiqueta asociada al archivo, no estamos cambiando el nombre del archivo. Entonces, todo esto que estamos haciendo dentro del programa después se registra en un log, en un archivo que documenta todos los cambios que hemos ido haciendo y que se activa ese archivo cada vez que abrimos el programa, cada vez que abrimos el proyecto, cada vez que activamos alguno de esos documentos. Entonces, bueno, es importante que, que conservéis la imagen de cómo funciona internamente el programa. Todo esto que estamos haciendo, aquí tenemos 6 archivos que los hemos importado, los hemos agregado como documentos dentro del proyecto. Los 6 archivos siguen exactamente igual, con el mismo nombre, con las mismas características, en el punto en el que se encuentran en nuestro equipo. Pero el proyecto lo que sabe es que ahora hay unos archivos situados en determinadas posiciones de nuestro equipo informático que tienen este nombre para el trabajo con Atlas TI que estamos realizando. Y bueno, saber estar entre estos dos planos es importante para, para estas cuestiones, localizarlo en ese punto. Bien, si vamos viendo las tareas que aparecen en el campus virtual, es decir, de qué es lo que hay que hacer en la tarea que os pido para, este, para estas cuestiones, es que lo primero es que el proyecto que enviéis tenéis que hacer tiene que incorporar un comentario del proyecto en el que se presenten las características básicas del trabajo realizado. Pues hemos visto algunos de esos elementos en la etiqueta que yo os proponía. Además, hay que agregar al menos 2 documentos. Son los 2 archivos que os pedía. Si queréis utilizar más documentos, ningún problema, es decir, no hay ningún límite. El programa no tiene una limitación en cuanto a la cantidad de documentos. Las limitaciones son más nuestras, de cuánta información somos capaces de procesar y de incorporar a nuestra dinámica de análisis. Por lo tanto, en este momento, ¿qué es lo que tenemos? Tendríais que tener hecho o interiorizado en este caso. Pues que tenemos un proyecto y tenemos una zona de comentarios en las que hemos incorporado información sobre ese proyecto. Análisis de la participación en la actividad formativa transversal sobre investigación cualitativa. Es que nosotros aquí vamos incorporando esa información. ¿Esto qué era? Pues acordaos, era la carta de presentación de vuestro proyecto. Entonces, aquí podemos hacerlo de la forma que consideremos. Tenemos algunos recursos en la parte superior que podéis explorar sin miedo a explorarlo. Veréis que es un sistema muy sencillito, con información bastante limitada. Pues podéis tener diferentes tamaños, diferentes fuentes, tener negrita, cursiva, subrayado, tachado, colores subrayado, después alineación. Y también tenéis una opción que es insertar algún elemento. Podríamos, por ejemplo, si queremos aquí, podemos insertar una marca de tiempo. Vamos ahí, fecha y la hora en la que introducimos este elemento. Vamos de ese punto. Entonces, la primera tarea que tenéis que hacer es generar un proyecto, ponerle nombre y escribir un comentario. No, no es necesario que escribáis páginas y páginas en este comentario del proyecto. Simplemente pensad que yo, cuando lea vuestros trabajos, lo primero que voy a hacer es abrir el comentario del proyecto para entender qué es lo que me voy a encontrar a continuación. Entonces, bueno, pues cuando alguien hace un trabajo fin de máster o una tesis doctoral mediante este tipo de software, pues
tiene que dejar todas las evidencias acerca de los pasos que ha seguido y acerca de las decisiones que ha ido adoptando. Entonces, pues, algunos de estos descriptores a lo mejor no son necesarios. Es decir, vosotros consideráis que, lo que sea, nosotros no tenemos un presupuesto. Presupuesto, investigación sin financiación. Lo incluís desde ese punto. Desde ese punto. 3 años, desde 2026 a 2028. Cuando yo acceda a vuestros proyectos, lo que veré es esta información. Cuando yo esté satisfecho, cierro este espacio y si cada vez que quiera volver a editarlo, pues en la pantalla de inicio, aquí haciendo clic, puedo editar ese comentario. Cada vez que hago cambios, pues si cierro, los registra. O también puedo acceder en el icono de los comentarios que está en ese punto. Entonces, en este momento todos tenéis que tener un proyecto con un nombre y un comentario. Ese comentario no lo tenéis que desarrollar ahora mismo porque apenas tenemos tiempo para eso, pero sí que pues, tenéis, cuando finalice la sesión de hoy, pues una explicación mínima de qué queréis hacer con este proyecto. Lo siguiente que hemos hecho es agregar documentos. ¿Esos documentos dónde están? ¿Dónde podemos acceder a esos documentos? En el administrador de los documentos. Y aquí lo que os pide la tarea es agregar al menos 2 documentos con sus respectivos comentarios explicativos. Bien, bueno, pues os decía que esta vista que veis, que podéis consultar ahora en la pantalla, es el administrador de documentos. La interfaz que aparece en el administrador de documentos es prácticamente la misma que veréis en los otros administradores de elementos, de citas, de códigos, de memos, de redes y de vínculos. Entonces, nosotros lo que vamos a tener siempre una zona central, que veis que está la pestaña activada del administrador de documentos. Aquí hay una serie de comandos que son los más frecuentes. En la columna me informará de si hay grupos de documentos, es decir, si yo he creado alguna agrupación de documentos. Y ya en la zona principal están, por un lado, los 6 documentos que forman parte del proyecto con información básica. ¿Qué tipo de documento es? ¿Dónde está localizado? Si pertenece a algún grupo, cuántas citas tiene, quién lo ha creado, cuándo lo ha modificado y demás elementos. Entonces, ¿dónde y cómo introducimos comentarios a partir de los documentos? Bueno, pues lo primero es tener seleccionado uno de esos documentos, el que sea. Seleccionamos uno. Veis que está resaltado en color azul porque está ahora mismo seleccionado ese elemento. Bien, en la parte superior tenemos el listado de los documentos y en la parte inferior vemos que está en blanco. Pero también nos fijamos que en la parte central, es decir, entre los dos bloques, hay un punto donde podéis leer diagrama, vista previa y comentario. Diagrama va a ser un procesamiento, una visualización de la relación entre los códigos, cuántas citas tiene, cuántos espacios aparecen, cómo se distribuyen los códigos en cada uno de los documentos. Entonces, ahora mismo pues, aparece vacío. También podemos activar la vista previa. ¿La vista previa qué es? Pues la imagen del propio documento. Podemos ver el contenido del propio documento. Y también tenemos la opción del comentario, es decir, la etiqueta informativa de, en este caso, el documento 2. Bien, ¿qué información queremos que aparezca en ese punto de los comentarios para... Pues la respuesta al menos a 2 preguntas. La primera es un resumen del contenido y la segunda es una justificación de la relevancia de ese documento. Entrevista semiestructurada.
con una jefa de prensa de la Consejería, la Junta de Castilla y León, sobre el objeto de estudio. Parte del trabajo de campo de la investigación. Que queremos es, y aquí podríamos decir, duración de la entrevista, 40 minutos. Fecha y lugar de celebración. Entrevista. Entonces, es decir, yo aquí lo que estoy dando es la información básica de este documento. ¿Por qué hacemos esto? Pues que tenemos que entender desde el primer momento que todo lo que vamos incorporando al proyecto, después vamos a poder rentabilizarlo, después vamos a poder generar informes en los que esta información va a estar incluida y nos va a permitir presentar resultados o generar documentos intermedios de utilidad en este proceso. Entonces, bueno, si lo que os tenéis que acordar es que hay que activar aquí la opción del comentario. Otra manera de hacer algo similar pues sería utilizando la opción de comentario cuando está seleccionado. Veis que en la parte superior está el icono del comentario para el documento o en el botón derecho tenéis la opción de editar el comentario y ahí lo que aparece es el comentario en este caso de como redactor de la Consejería. En este caso, pues la entrevista duró 35 minutos y se realizó en la guía. En el administrador de documentos, cuando los documentos tienen un comentario, os fijáis que tiene un punto naranja en la zona superior derecha del icono del documento. Esto que hemos hecho a través de la visión del propio comentario lo podríamos hacer copiando y pegando en estos puntos. Y lo que tendríamos es orografía y forma de los riesgos medioambientales. Publicada en la página web de Greenpeace, año 2008. Pues, incorporando esos elementos, bien, toda esta información que estamos incorporando, después la vamos a poder generar con formato de informe. En el administrador de documentos tenemos la opción de exportar. Administrador de documentos, tenéis nuevo, comentarios, redes, renombrar, eliminar, analizar. Y hay una opción que se llama herramientas y otra opción que se llama exportar. Pues podemos exportar un informe en el que tenemos que exportar el informe.
Incluir los ítems e incluir los comentarios. Y ahí vemos que la información que teníamos en la zona de comentarios aparece en este punto. Bueno, en este momento que estamos comenzando no es de especial utilidad, pero pensad que una tesis doctoral en la que, por ejemplo, a lo mejor habéis hecho 20 entrevistas en profundidad y tenéis 4 grupos de discusión, bueno, y en esa zona de comentario habéis incluido información técnica relevante sobre esas cuestiones. ¿Quién hizo, quién pasó las entrevistas, qué guión se utilizó, cómo se fue cambiando el guión? Bueno, pues todo eso es relevante. A lo mejor nosotros si ese espacio de comentarios lo utilizamos de una manera consciente, de una manera organizada, después podemos generar esos listados que a su vez vamos a poder guardar esta información. Guardar donde consideremos que parezca mejor. Informe de documentos con comentarios. Pues cerramos, esto queda cerrado, pero este documento lo hemos incorporado a nuestro espacio de trabajo y podríamos, pues, es que lo estoy abriendo un espacio de Word y aquí un archivo de Word y podríamos editarlo para que nos incluya la información que nosotros consideremos útil e interesante. Guardado en ese punto. Por lo tanto, lo que se os pide es que incluyáis al menos 2 de esos documentos y que esos 2 documentos, como mínimo, cuenten con un comentario explicativo acerca de qué contiene ese documento y también de por qué es relevante para el proyecto, es decir, por qué lo habéis incorporado a vuestro proyecto. Aquí os decía que lo que podéis hacer, pues sobre todo quienes no tengáis todavía un diseño de investigación, no tengáis esos materiales, es plantearos la revisión de literatura científica de vuestros artículos. A lo mejor tenéis ya 5 o 10 artículos de investigación que abordan vuestra temática, podéis incorporarlos a este proyecto, podéis hacer una lectura de esos materiales para ir avanzando en la codificación de esos elementos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en muchas ocasiones las tesis, sobre todo las tesis por compendio de publicaciones, intentan que la revisión de la literatura científica, es decir, el estado de la cuestión, sea una primera publicación en ese recorrido. Y la ventaja que tendríais si incorporáis ya esas tareas al marco, el marco de Atlas TI, es que después cuando efectivamente comience vuestro trabajo de campo, empecéis a generar documentación original, materiales nuevos, pues eso lo vais a poder incorporar al mismo proyecto y vais a poder aprovecharos a lo mejor de la codificación que se hizo del estado de la cuestión para su aplicación en el trabajo empírico, tanto en el trabajo de campo como en el posterior análisis de los materiales que se hayan generado. Entonces, esos 2 documentos son el mínimo. Podéis incorporar muchos más y podéis hacerlo como mejor consideréis en este caso. Por lo tanto, estas 2 primeras tareas están cubiertas en este momento. Si tenéis algún problema, pues podéis intervenir, los podemos solucionar. No debería haber mucha dificultad. Bien, la tarea en la que más tiempo nos vamos a detener tiene que ver con el siguiente elemento. Los documentos serían como la materia prima de vuestro análisis, los elementos que incorporáis dentro del proyecto, que es el contenedor. Y ahora estamos en el momento en el que vamos a comenzar con las tareas de codificación. La teoría fundamentada habla de 3 momentos de codificación. Codificación abierta, codificación axial y la codificación selectiva o teórica. La primera es la codificación abierta y lo que plantea la teoría fundamentada es la conveniencia de que
ese momento de codificación sea lo más exhaustiva y comprensiva que sea posible. Es decir, que intentemos codificar de una manera abierta, pero sin dejar atrás, sin anticipar la viabilidad de algunos de los códigos que se están generando. Es decir, que no nos preocupe el hecho de que un código al final se utilice después menos de lo previsto o apenas aparezca, pero se puede incorporar en ese momento de codificación abierta. La codificación abierta, por lo tanto, es abrir el abanico mucho, es expandir, intentar dejar registradas las ideas que emergen, que brotan en el momento en el que se van leyendo los documentos, en el que vamos trabajando con ese proceso. Y después habrá un momento posterior en el que de ese momento de máxima apertura iremos cerrando, estableciendo relaciones. ¿Para qué? Para construir los códigos centrales, los códigos que condensan mayor explicación, y eso nos permite avanzar hacia la codificación teórica, hacia identificar las principales características del proyecto en el que estamos trabajando. Entonces, para esa codificación vamos a trabajar en todo momento con dos elementos, con las citas y con los códigos. Las citas son fragmentos de texto, son porciones de un documento. Es una parte de documento. Comienza en un punto, termina en otro, pero es una cita. Entonces, el término que se emplea es el de cita textual, las quotes o las quotations propias de la, del abordaje anglosajón, en este caso. Entonces, ¿qué son las citas? Pues las citas son simplemente esas porciones de los documentos que tienen un significado propio. Es que cuando incluimos la palabra primarios, que ya ha desaparecido en las últimas versiones del programa. Pues es como abordar la lectura de un texto científico en la que vamos subrayando aquello que nos parece que puede ser importante. No tenemos claro el motivo, ni tenemos una total seguridad de que eso se mantendrá en momentos posteriores del análisis, pero sí que equivale o sí que es el fruto de esa primera lectura de los materiales. Nos encontramos en un momento de transición en el que el estudiantado y el personal investigador cada vez quieren leer menos los materiales y lo que quieren es codificar más rápido, más cantidad y con mayor precisión. Y a veces nos olvidamos de que los documentos hay que leerlos, de que hay que trabajar con esos documentos, que si no, el análisis se automatizará mucho, pero perderá la precisión o el detalle que es propio de la mirada cualitativa en ese punto. Entonces, ¿cómo introducimos citas en el programa? Bueno, pues se trata de seleccionar un fragmento de texto y en el botón derecho voy a lanzar a este equipo que es nuevo y el botón derecho lo tienen más en la esquina de lo que estoy habituado. Si os fijáis, al activar ese botón derecho, la cuarta opción se llama crear cita libre. El icono que tiene son el entrecomillado, las comillas. También lo podéis encontrar en la parte superior. Le pone cita con color anaranjado. Entonces, si nosotros creamos ahí una cita libre, pues lo que vemos en este punto, para que lo veáis un poco mejor, veis que se ha creado la cita 2.1. ¿Qué quiere decir la cita 2.1? Que es la primera cita del documento 2. Hemos llamado documento 2 y esta es la primera cita que aparece. Entonces, simplemente seleccionar un fragmento de texto que nos parece interesante, que puede dar juego en este punto. Derecho, crear cita libre. Veis que aquí no pasa nada si hay la misma línea. Y veis que se puede solapar, por lo que
un mismo fragmento de texto puede formar parte de infinitas citas. Por lo tanto, vamos introduciendo esas citas. Nuevamente, el programa que hace registra toda la información en tiempo real según lo vamos incorporando. Pues en el documento 2, el explorador, vemos como esas 5 citas que yo he creado aparecen ahí, la 2.1, la 2.2, la 2.3, la 2.4 y la 2.5. Las citas tenemos que entender que son simplemente fragmentos de texto. Después vamos a ver que al ser fragmentos de texto van a permitir la navegación, van a permitir que vayamos de un lugar a otro del programa, porque el programa lo que nos ofrece son herramientas para acceder de manera rápida, ágil y directa a cualquiera de estos elementos. Entonces, hacemos doble clic sobre cualquiera de las citas y veis que aparece mostrándose en contexto, es decir, el punto en el que se encuentra esa cita. ¿Qué tamaño suelen tener las citas? Bueno, pues suelen ser, las unidades de referencia suelen ser o bien una oración, una frase, o bien un párrafo. Pero eso es el estándar, eso es lo más habitual. Nada os obliga a reproducir esos esquemas, que pueden ser grupos de palabras, puede ser cualquier elemento que consideréis relevante. Fijaos también que cuando se establece el tamaño de una cita, tanto en el principio como en el final, aparecen dos círculos bordeados en azul, que os permiten ampliar o reducir ese tamaño. Entonces, decidimos cuál es el tamaño y generamos esa cita en ese punto. Entonces, cuando estamos con documentos de texto, vemos que es sencillo y también nos podemos fijar, yendo al administrador de citas, que el programa lee el contenido de esas citas dentro del espacio del que dispone en el administrador. Ahí aparecen las 7 citas que hay en el documento 2 en este momento. El administrador de citas se utiliza con menos frecuencia que otros administradores, pero en ocasiones sí que podemos acceder a él, sobre todo para localizar alguna de esas citas. Y si seleccionamos cualquiera de ellas, veis que en la zona inferior aparece el texto de esa cita textual. Bien, hemos introducido citas en un documento de texto. Vamos a ver que sería lo mismo, documento de texto, pero en PDF. Nosotros seleccionamos y creamos esa cita. El administrador de citas van apareciendo tanto las 7 citas que teníamos del documento 2 como las 2 que he creado del documento 7. Vamos generando, el programa registra de manera automática, de manera directa, toda esta información. De esta manera no nos tenemos que preocupar de todo esto y nosotros siempre que queramos ver esa cita, pues la seleccionamos y aparece en ese punto. A diferencia de los documentos, de los proyectos y de otros elementos, partimos de que no es habitual utilizar los comentarios en las citas. El motivo es sencillo y es que las citas son texto. Entonces, si nosotros queremos acceder a eso, pues un comentario a partir del texto, pues parece que es algo necesario, superfluo. ¿Por qué? Porque podemos acceder a ese texto. Además, normalmente las citas van conectadas con los códigos en ese punto. Pero en el administrador vamos encontrando todos esos elementos. ¿Qué sucede cuando
el documento es una fotografía, bueno, pues en un texto lo que hacemos es marcar un inicio y establecer un fin, y eso se convierte en una cita. En el caso de las fotografías sería lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que vamos a hacer es marcar un inicio y un fin y el programa va a cuadrangular esos elementos. Es decir, en una fotografía podemos seleccionar superficies cuadriláteros. Ahí veis cómo he comenzado a arrastrar un espacio, lo he soltado y el programa me ofrece esos 8 puntos que yo los podría mover. Si os situáis en cualquiera de esos puntos, se puede mover perfectamente. Listo. Que si lo desplazamos, pues vamos en ese punto. Podemos también generar otra que va en cualquiera de esos puntos y generar esas citas. ¿Veis cómo van apareciendo en ese punto? Bien, fotografías, dibujos, es decir, archivos fotográficos, veis que se hace con esa lógica, crear cuadrados, cuadriláteros. Limitaciones, no se pueden hacer círculos, no se pueden hacer triángulos, no se pueden hacer formas ajustadas a lo que, pues por ejemplo, yo aquí podría intentar recortar la silueta del oso polar que está sobre este resto de hielo. Bueno, eso no se puede. Se puede es trabajar con cuadriláteros, marcar un punto de inicio, un punto final, ese punto y a partir de ahí van los elementos se establecen en ese punto. Otra diferencia, pues si vamos al administrador de citas, es que las citas fotográficas no tienen contenido, son fotografías, no aparecen, y los datos que manejan vemos que son diferentes, pero aquí hacen unas coordenadas fotográficas en ese punto. También al final de la información que contiene el proyecto, vemos dónde empieza y dónde termina. Empieza en el párrafo 7, termina en el párrafo 7, tiene una extensión de un párrafo. En cambio, al llegar a la fotografía, pues lo que vemos es que aparecen datos diferentes. Que nos dice, empieza en determinado punto y aquí os dice cuál es la superficie que ha sido seleccionada como cita en ese punto. El administrador de documentos, el último elemento diferente que teníamos era un vídeo y en esos vídeos pues, nosotros podemos situarnos en el punto que nos parezca principal. Podemos en este caso parar y en la parte superior vemos que pone empezar. Hemos un triángulo pequeñito en ese punto y nosotros y aquí nos paramos y generamos esa cita. Si pues la queremos ajustar, plantearlo en ese punto. Hemos creado una cita que en este caso comienza en el segundo 13 y termina en el segundo 21. Incluso aquí podéis ver 13.971 hasta el 21.224. Pues si queríamos, pues podemos pinchar ahí y ver exactamente el punto en el que se encuentra esa cita y podríamos pues, decir, comience en ese punto. Si vamos al administrador de citas, aquí vemos como el documento 6 tiene una cita 1 que va desde el segundo 14 al segundo 21 y aparece en ese punto. Si vamos justo a la esquina, pues vemos la cota de inicio y la cota de finalización
así como la duración de ese elemento. Por lo tanto, dependiendo del tipo de archivo, tendremos que generar las citas de formas diferentes. Un último tipo de elemento que podemos incorporar en este análisis serían los documentos geográficos. ¿Os acordáis que habíamos hablado de ello en la primera sesión? Y en la opción de agregar documentos tenéis la posibilidad de crear un nuevo documento geográfico. Aquí lo que aparece es un mapa desarrollado por OpenStreetMap. Tiene que ser recursos de código abierto para trabajar con ellos. Hace 16 años, cuando se presentó la versión 6 del programa, se trabajaba con Google Earth, pero ya hace tiempo que esa opción no es posible en términos de licencias y copyright y demás cuestiones, que lo que veis es que con esta herramienta podemos llegar hasta un grado de precisión bastante elevado. La zona inferior derecha está al 10%, al 11%, 13%, y vamos desarrollando, ampliando hasta llegar al punto en el que queramos. Estamos todavía en el 15%, todavía podemos ver más este, en este punto. Es que estamos aproximando al lugar donde está, pues, mi despacho. O sea, situarlo lo más preciso que seamos capaces, y en este punto está descargando esa información. Podríamos hacer un clic ahí y vemos que se crea una cita. Esa cita nuevamente aparecerá en el administrador de citas. ¿Con qué información va a aparecer? Pues aquí veis, latitud 40,94,369, longitud -4, 11,28,807 grados. Es decir, ahí tenemos una cita geográfica en ese punto. Veremos más adelante que eso se puede conectar con muchas otras cuestiones, que formen parte del análisis. Pensad, por ejemplo, si estuvieseis trabajando con historias de vida, una persona que relata sus experiencias vitales, profesionales, académicas a lo largo del tiempo, y lógicamente esas experiencias, esas vivencias han ocurrido en algún lugar, en algún escenario. Pues nosotros podríamos conectar ese relato, esas narraciones, ese análisis que hacemos de esas narraciones con determinadas coordenadas geográficas, con ubicaciones concretas en las que nos situamos, en las que podemos conectar nuestro análisis con espacios geográficos, con información valiosa para ese punto. Por lo tanto, es algo que nos cuesta entender cómo lo podemos usar, que puede ser interesante, que puede ser útil en el futuro, y que os invita a pensar en ese punto, en ese sentido. Entonces, todo esto queda ordenado de esta manera. ¿Había algún comentario? Voy a seleccionar un punto del vídeo. El programa transcribe lo que dice la persona del audio de manera automática. No, por el momento no transcribe automáticamente. Probablemente no esté muy lejos de conseguirlo, pero el vídeo no se transcribe. Lo que se hace es, no se transcribe automáticamente, se transcribe y se puede importar la transcripción del vídeo, y se pueden generar conexiones, sellos temporales que vinculen la transcripción con el contenido del vídeo para que vayan sincronizados. Entonces, bueno, ahora mismo muchas de las herramientas de transcripción ya facilitan la posibilidad de conectar el vídeo con la transcripción, y podemos explorar ese tipo de elementos, ese tipo de opciones. Bien, son las 5:45, por lo tanto vamos a
a detener aquí la sesión, las 4:45, perdón. Por lo tanto, vamos a detener aquí la primera parte de la sesión de hoy. Hemos visto hasta este momento todo lo que tiene que ver con comentario, los proyectos, el comentario de proyecto y con los documentos que agregamos. Y dentro de eso hemos empezado a ver qué son las citas. Entonces, bueno, pues todavía al volver de la pausa, hacia las 5:05, hablaremos de la codificación, que es quizá lo más importante para el manejo básico del programa, y veremos cómo se conecta con las citas. Y de esa manera estaremos ya prácticamente en la mitad de la tarea prevista para la sesión de hoy. Hasta este momento, ¿ha habido algún problema, alguna cuestión técnica que no hayáis podido solucionar o que se esté dando algún tipo de dificultades, de contratiempos? Tenemos estas cuestiones. Bueno, parece que todo va dando bien. Recordad que estamos en la sesión 3.1 y que en aproximadamente un cuarto de hora, 5:05, 5:10, empezaremos en la sesión 3.2. Voy a dar por finalizada la grabación de la sesión de 3.1